Efecto de los contaminantes ambientales sobre la salud de las personas. Se habla de calidad del aire y sabemos que la contaminación del aire también va a afectar a la salud de las personas y animales. Va a dañar la vegetación, el suelo y también va a deteriorar los distintos materiales y construcciones. Va a reducir la visibilidad y también tiene un potencial para contribuir significativamente en el cambio climático. En Chile existen tres grandes fuentes de contaminación del aire, que son los medios de transporte, las actividades industriales y la calefacción en viviendas. Ya existen sectores donde hay mayor contaminación, ¿cierto? Y hay problemas específicos debido a las zonas industriales, como lo que ocurre en Quilicura y en Pudahuel. Esta calidad de aire se va monitoreando, ¿cierto? Y está orientado al material particulado, ya que es MP. Se hablaba en años anteriores del MP10, que es material particulado de 10 micras, que es el tamaño, ¿ya? Una micra es una milésima parte de un milímetro, ya muy, muy pequeñito. Pero ahora la norma actual está trabajando con el MP2,5, que son partículas de menor tamaño que 2,5, ¿ya? Y esto ya entró en vigencia el año 2012. Entonces se ha tratado de aumentar la cobertura, hacer mayor, considerar, ¿cierto? Mayores medidas para prevenir esto eh, y poder beneficiar, ¿cierto?, la calidad de vida de las personas. El material particulado, ¿cierto?, está compuesto por partículas en suspensión y la fracción más fina, la más pequeñita, es el PM2,5. Principalmente es producida por actividad humana, ya eso quiere decir antropogénico, que viene directamente, ¿cierto?, de la combustión de vehículos de diésel, también vehículos a gasolina, de las calderas y de todos los procesos industriales, ¿ya? Generalmente estas partículas en suspensión contienen el hollín, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? O los restos del carbono de la combustión, y también hay algunos derivados de las emisiones vehiculares e industriales. Hay otras sustancias que también son muy peligrosas y están presentes en este material particulado, que son metales pesados como el plomo, el arsénico, el berilio y el cadmio, también mercurio, sulfato, nitrato, hidrocarburos policíclicos, aromáticos, etc. Es decir, que dentro de este material particulado, ¿cierto?, existen componentes altamente tóxicos que se almacenan, ¿cierto?, en las personas, que se almacenan en el sistema nervioso y que pueden causar grandes problemas o deficiencias. En este caso, ¿cierto? Recordemos el arsénico y el cobre en Puchuncaví, ¿cierto? En Quintero, que está causando graves daños neurológicos a los niños y a los distintos pobladores que viven ahí. Y este es un problema de salud grave que ha surgido y que aún no tiene solución. En general, el material particulado, la norma dice que no debe pasar los 20 microgramos por metro cúbico, ¿ya? Pero, por ejemplo, si vemos la ciudad de Coyhaique, nos vamos a dar cuenta de que tiene un valor mucho más elevado, que más que lo duplica, son 56 microgramos por metro cuadrado en la ciudad. ¿Ya? Esto se debe generalmente a la combustión de leña para la calefacción. Los efectos a la exposición crónica, ¿cierto?, a este tipo de contaminantes se consideran causas de mortalidad cardiorrespiratoria. Ya existen muchas causas que derivan y llegan a emergencias, ¿cierto?, sobre todo por bronquitis aguda y también problemas respiratorios, ¿cierto?, asociados a los distintos virus dependiendo la época. Las temperaturas afectan considerablemente la contaminación de las ciudades, ya que producen un efecto de inversión térmica. Por lo tanto, la percepción de frío es mayor y con ello también aumenta la proliferación de distintos microorganismos en ella. La estimación teórica de mortalidad y morbilidad por exposición a material particulado fino
el efecto, ¿cierto? Podemos tener mortalidad prematura, admisiones hospitalarias, visitas a la emergencia y también restricción de actividades. Las principales causas, ¿cierto?, de mortalidad prematura son problemas cardiopulmonales. Ya generalmente personas mayores de 30 años les falta el aire, ¿cierto? Y eso significa que estas personas mayores, al estar expuestas, ¿cierto?, a este tipo de contaminante, hay una mayor incidencia a este tipo de ataques cardiopulmonales, perdón. Existen muchas visitas al hospital, por decirlo así, por ataques de asma, también problemas cardiovasculares, problemas pulmonares crónicos, neumonía, ¿cierto? Entre personas de 18 a 65 años, ataques de asma, ¿cierto? A todas las edades. Y también vamos a tener que la mayor causa de visitas a la sala de emergencia son las bronquitis agudas, ¿cierto? En menores de edad. Existen también restricciones, ¿cierto? Dependiendo de las restricciones vehiculares. Y la gente, ¿cierto?, va a perder, ¿cierto?, el hacer sus actividades por presentar este tipo de enfermedades. Hay muchos casos, ya esto fue solo en el 2018, y eso también tiene un costo monetario, ¿cierto?, para el Estado, ya que debe invertir, ¿cierto?, en enfermedades G, ¿cierto?, de bronquitis, son enfermedades que las cubre cierto gobierno y tienen un tratamiento gratuito. Esas son las GES. El daño, ¿cierto?, producido por estas partículas va a depender del diámetro. A menor diámetro es mayor el potencial daño. ¿Por qué? Porque va a poder penetrar más fácilmente las células del cuerpo y se van a depositar en las vías aéreas, en la tráquea, en los bronquios, y aquellas que tienen aquellas de mayor diámetro, ¿cierto?, se van a albergar en estas partes, la tráquea y bronquio, y las más pequeñitas incluso pueden llegar a los bronquiolos y los alveolos. ¿Ya? Y una vez que ya han penetrado estas células muy internas del sistema respiratorio, causan mucha irritación debido a su composición química y su toxicidad. Entonces se pueden absorber y también se pueden liberar otro tipo de sustancias y aumenta esto la agresividad con la que actúa. El PM2,5 llega hasta los alvéolos pulmonares e ingresa directamente al torrente sanguíneo. Ya esto puede causar cáncer pulmonar y muertes prematuras. Ya en Canadá también se han asociado algunos efectos cardíacos a estos contaminantes de ciudad, por decirlo así. Además de que aumenta, ¿cierto?, las alergias, la irritación en los ojos, la nariz y los problemas respiratorios comunes. Hay algunas moléculas que vamos a analizar y que están presentes en la mala calidad del aire, ¿cierto? Y vamos a analizar un poquito los efectos que causan en el cuerpo humano. El monóxido de carbono es uno de ellos, es producto de la combustión incompleta, ya que la combustión completa produce dióxido de carbono y es producto generalmente de procesos industriales, de emisiones de vehículos y de distintas, por ejemplo, de calefacción, el humo del cigarrillo también contribuye al monóxido de carbono. Y los efectos en el cuerpo humano van a depender de las cantidades y la exposición a este monóxido de carbono. Una exposición grande y prolongada puede causar la muerte. Dentro del smog, ¿cierto? O dentro del aire contaminado existen cantidades de monóxido de carbono y el gran problema que tiene esta molécula es que es muy asimilable con la hemoglobina. Entonces la hemoglobina la reemplaza por oxígeno, la atrapa y puede viajar fácilmente por la sangre. Ya la transporta y
Esto puede provocar graves efectos, sobre todo el aumento de enfermedades coronarias, dependiendo, ¿cierto?, de la edad de las personas, sobre todo en personas mayores, y de la cantidad de este compuesto en el aire. También causa problemas en las embarazadas, ya que el feto, ¿cierto?, puede nacer con menos peso y puede tener retardo en algún desarrollo, ¿cierto?, posterior al parto. También puede causar graves daños fisiológicos y, como les decía, incluso la muerte si la exposición es mayor. También tenemos el dióxido de azufre, que es un contaminante resultado de la oxidación de azufre de algunos combustibles fósiles. ¿Ya? Hay compuestos que tienen azufre en el petróleo, la gasolina, ¿cierto?, en el carbón, y también las emisiones de fundiciones minerales y algunos procesos industriales que utilizan el azufre. Este azufre en la atmósfera se asocia con oxígeno y provoca, es parte de este material particulado como un sulfato. También aparece en las partículas, ¿cierto?, material particulado de 10 micras. Y la gravedad de esto, que en ambientes ácidos puede formar ácidos de azufre, ¿cierto? Ácido sulfúrico, conocido como lluvia ácida, y también otros derivados de azufre que van a ingresar, de óxidos de azufre, que van a ingresar directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias. Causa irritación de las vías respiratorias y provoca una broncoconstricción y distintas bronquitis obstructivas. También va a aumentar la incidencia de enfermedades pulmonares, sobre todo en los ancianos. Puede llegar a causar la muerte, pero las concentraciones que se han registrado en las zonas urbanas no son tan altas como para provocarlo. También tenemos el ozono. El ozono normalmente se encuentra en las capas más externas de la atmósfera y se encuentra, ¿cierto? Nosotros sabemos que nos sirve como protector de las radiaciones UV. También se produce ozono debido a los distintos radicales libres que hay en nuestra atmósfera contaminante y es un contaminante secundario de origen fotoquímico, quiere decir que reacciona con los óxidos de nitrógeno y estos oxígenos que quedan con un radical libre, con un electrón libre dando vuelta, empiezan a reaccionar con otras moléculas, ¿ya? Estos procesos fotoquímicos depende, ¿cierto?, de la concentración de estos óxidos de nitrógeno en cuanto se encuentre en la atmósfera. ¿Qué síntomas han reportado que cause este ozono? Tos, dolor de cabeza, irritación de ojos, de nariz, de garganta. También dolor de tórax, incremento de la mucosidad y también obstrucción de las vías respiratorias, náuseas, malestares. También aumentan los ataques asmáticos. Vamos a tener también el dióxido de nitrógeno. Ya la mayoría de los óxidos de nitrógeno son productos también de la combustión y de las altas temperaturas. Este contaminante primero genera óxido de nitrógeno que se oxida rápidamente, es decir, capta oxígeno en forma de dióxido de nitrógeno. ¿Ya? Sus principales fuentes son las calderas, procesos industriales y los vehículos motorizados, que causa irritación, tos, debilita las defensas, provoca daño en el sistema mucociliar y participa en la producción también de ozono, ¿ya? La suma de óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno se denomina NOx, óxido de nitrógeno. Ya todos los NOx son los óxidos de nitrógeno que andan circulando en el medio ambiente. Los compuestos orgánicos volátiles ya son una variedad de sustancias químicas derivadas del carbono y también son muy dañinas. ¿Por qué? Porque son precursores de contaminantes fotoquímicos, ¿cierto? Y del material particulado secundario, como habíamos visto, el ozono. Está presente naturalmente en la atmósfera, pero los estudios han analizado que es más reactivo cuando forma estos oxidantes fotoquímicos. Por lo tanto, a diferencia de otros contaminantes,
sus fuentes de emisión son bien específicas, ya principalmente de los móviles y del almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, evaporación de solventes orgánicos o residuos de la agricultura o la industria alimentaria. Ya también materiales de construcción, tales como pegamento y paneles y aislantes. Ya, ¿cuáles son los principales problemas de salud que causa? Problemas cardiovasculares. Estos compuestos son potencialmente cancerígenos y también causan irritabilidad de las distintas mucosas y aparatos cardiorrespiratorios. El amoníaco también es un gas que se encuentra en el aire y es altamente irritante. Es incoloro, es soluble en agua y su sabor y su olor es cáustico. ¿Qué quiere decir esto? Es como básico, es como jabón. Irrita los ojos y las vías respiratorias. ¿Ya? Se produce naturalmente en el suelo por bacterias, plantas, animales en descomposición, desechos de animales humanos y también en emisiones vehiculares e industriales. También se producen plantas químicas de fabricación de abonos, textiles, plásticos, explosivos, producción de pulpa, papel, alimentos, bebidas, productos de limpieza domésticos, sales aromáticas, refrigerantes, etc. Las concentraciones altas de amoníaco queman la piel, los ojos, la garganta y los pulmones. Y en casos extremos puede causar ceguera, dañar pulmones e incluso provocar la muerte. Las concentraciones más bajas van a causar tos, irritación de nariz y de garganta. ¿Ya? Es un contaminante muy importante porque también participa en la formación de material particulado secundario, alcanzando el 17%. Los hidrocarburos son todos los compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno y en este caso se van a encontrar en estado gaseoso. En presencia de la luz solar, ¿cierto? Se van a combinar con nitrógeno y van a formar el smog fotoquímico. Provienen de la combustión incompleta de los combustibles y también de otras sustancias que contienen carbono. Todos los compuestos derivados de petróleo, tales como gasolina, solventes orgánicos, lo que producen los incendios y también las reacciones químicas en la atmósfera y la descomposición bacteriana de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Los principales problemas, ¿cierto?, que causan es trastornos en el sistema respiratorio y algunos pueden ser potencialmente cancerígenos también. Hablábamos también de contaminantes primarios y secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los primarios son aquellos que son emitidos directamente por las fuentes. Por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Y son todos ellos parte de el material particulado de 10 micras. Los contaminantes secundarios son aquellos que una vez emitidos reaccionan con la atmósfera y se transforman en otros compuestos. ¿Ya? Por ejemplo, los sulfatos, el ozono, ya ellos son ejemplos de contaminantes secundarios, ya que provienen de reacciones químicas anteriores. Los contaminantes secundarios relevantes en Santiago son el ozono, los derivados, ¿cierto?, de los gases, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y amoníaco, y estos se van a transformar posteriormente en el material particulado de 2,5 micras, que son los sulfatos y nitratos, ¿ya? Entonces, a partir del material particulado de 10 micras, estos componentes se van a transformar en sulfatos y nitratos, que sí van a estar presentes en el material particulado de 2,5 micras, el más pequeño y el que es más nocivo porque entra fácilmente y se adhiere a los pulmones, alveolos, ¿cierto?, etc.